estamos de regreso aquí en Marketing Activo y en una segunda tarde consecutiva con la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas en el Ecuador, con el presidente ejecutivo, Cristian Wally, y por sus siglas ANFABA. Porque están haciendo este evento del primer Summit Internacional de Alimentos y Bebidas. Y ya la tarde de ayer Cristian nos había comentado que normalmente tienen un perfil bajo en la asociación, pero han querido hacer este primer Summit Internacional de Alimentos y Bebidas para ya tratar unos temas que están pues poniendo ustedes sobre la palestra, y te doy la bienvenida nuevamente, Cristian. Gracias, con estos, ayer yo para cerrar el programa yo te molestaba un poquito y decía, no hablamos nada de las bebidas, del escenario que están viviendo las bebidas. Hablamos a la tarde de ayer sobre los alimentos, sobre algunas aristas que van a tener que estar pues muy pendientes en la agenda, como el cambio climático, el mismo cambio de cuánta gente somos en el mundo, que es un tema fuertísimo. Me acuerdo, para los 7.000 millones de habitantes en el mundo, por casualidad estuve en uno de los museos en París y iba el contador cada segundo marcando un nacimiento más, ¿no? 25 millones de recién nacidos en lo que va del año. 25 millones. 25 millones. Lo cual quiere decir que vamos siempre creciendo a una velocidad bastante rápida, ¿no? Exponencial. Exponencial, esa es la palabra. Y dentro del rol de la industria de alimentos, tocábamos, y lo tocamos muy poquito, y me gustaría empezar por ese tema, el tema de justamente de la cantidad de gente en el mundo, con el tema de la salud pública, porque al final esto se vuelve un tema de salud pública, cuando incluso conversabas el ejemplo de México la tarde de ayer. Cuéntame un poco acá en el Ecuador, ¿cómo ves tú este aspecto? Pusimos las nuevas etiquetas, que han sido muy criticadas, que incluso el sistema de medición para ponerte la etiqueta no es el óptimo, en algunos críticos sobre eso. ¿Qué piensas tú al respecto de este tema de alimentación versus salud pública en nuestro país? Me alegra que topemos el tema, porque fue una negociación muy larga, el tema del etiquetado. Habíamos propuesto otra forma de etiquetar, creo que más cercana al entendimiento del consumidor. Por ejemplo, el Estado defendió la tesis de marcar los productos a base de 100 gramos. No sé si tú sabes lo que son 100 gramos. Sí, así. Dependiendo qué, pero puede ser así. Pero puede ser así, puede ser así o puede ser así. Entonces, los 100 gramos es bien difícil saber muy... lo que es 100 gramos. Lo que nosotros habíamos puesto, que lo más importante es que se definan las porciones. Ajá. Se describan las porciones, al fin de cuentas es lo que comemos. Es lo que vemos en el plato, ¿no? En el plato. O sea, cuando tú dices ¿qué es una porción de queso? O tal vez algunos de ustedes han ido a la nutricionista, ¿no? Y dicen, te mandan esto y dicen, o el doctor, o siempre el médico general te dice, no coma más que una porción de harina, de, ¿cómo se llama esto? De cereales en el desayuno. Tú dices, bueno, ¿y qué es una porción? Sí, entonces... Si preguntamos qué es la porción, peor los gramos. Y justamente eso, por ejemplo, los cereales para desayuno es un segmento que ha crecido bárbaramente en los últimos 20 años en el Ecuador, y son productos sanos, y son productos que se han construido cada vez más sanos, los cereales completos, enteros, ¿cómo se llama? Los que tienen, incluso tienes todas unas modificaciones importantísimas con la fibra, integral, tienes la el palabra, integral. Y ves un cartón, porque esos cartones son grandes, una etiqueta así que dice rojo en azúcar. Veía a mi mujer, no, yo no puedo comer eso, está rojo en azúcar. A ver, póngamela tu porción. Y puso su porción en el plato y fue a pesar 30 gramos.
vez tendría que comer 3 veces eso para estar en rojo. Así que no tiene mucho sentido. En fin, hay eso. Lo que es interesante es que destapó una problemática. Es decir, no vemos eso de manera holística, vemos eso, así voy a corregir un defecto, y es como el papillón en Santiago, que bate las alas y se hace una tormenta en Tokio. Es exactamente lo que ha pasado. Se ha metido ese semáforo, o ese sistema gráfico, semáforo, como le dicen, a todos los productos pesados en 100 gramos o 100 mililitros, de acuerdo si es sólido o líquido, y se han caído, la gente se ha asustado, ha visto el ecuatoriano sin queso, es un ecuatoriano muerto, y de golpe ha visto que su queso está rojo en sal y rojo en grasa, ha dejado de comer. Consecuencia, el ganadero está nadando en leche y no sé qué hacer con eso, y producto, una porción de quesos, creo que son 50 gramos, la mitad del rojo que está indicado en el queso. Entonces son conceptos que hay, no se puede ver hoy en día. Debemos que abrir, tenemos todos los conocimientos posibles, abrir a toda la cadena, no solamente frenar una parte y despreocuparse del otro. Por ejemplo, si queremos, yo me acuerdo en Europa en los años 60, cuando se empezó la problemática lechera, a bajar los niveles de grasa en la leche, es un programa de genética que ha durado 10, 15 años para tener el equilibrio perfecto entre grasa, proteína y azúcares en la leche. Entonces, algo así tenemos que empezar a pensar, porque no sale de la nada, es una realidad. Entonces, vamos a ver si logramos quitarle el sistema gráfico. Es imposible, políticamente muerto, y es propiedad del consumidor, y tiene toda la razón. Lo que sí queremos es que entiendan mejor lo que está detrás, y a ver si podemos combinar otra vez ese semáforo con algo que tiene que ver con una porción, algo que entiende. Y tú hablabas de los ataques contra ciertos tipos de productos o bebidas, y tiene que ver con la porción. Una soda hace 20 años era 150 mililitros, hoy la porción. Hoy es 500. De ahí el problema, y tú compras los 500, tú no sabes que son 2, o sea, te la tomas de una vez. Entonces son este tipo de cosas que una hamburguesa hace 20 años era lo que se da hoy en día a un niño. Hoy en día es el doble queso, doble carne, y ahí vienen los problemas. Entonces hay todo un discurso alrededor de esto, pero tiene que caracterizarse de manera científica y no emocional, y salir un día a decir vamos a poner un impuesto, ¿en base a quién? ¿Y a quién? ¿Y para castigar a quién? Entonces no es así de fácil. La salud es algo verdaderamente delicado. Nosotros somos la única industria que día tras día, de una forma u otra, penetremos en el interior más íntimo de nuestros consumidores. Tú te vas, estás de la industria textil, bueno, que la camisa esté azul o blanca es el problema de gusto. Exacto. Pero que el alimento que entre tenga esa propiedad o la otra es completamente diferente. Entonces, hay un nivel de responsabilidad que queremos que el consumidor ve que la tenemos, que el gobierno sienta que somos serios. La tenencia de este evento internacional es serio, es para mostrar que el mundo está cambiando y que no estamos haciendo lo correcto hasta ahora, y que hay que empezar a dar pistas para... Áreas de biotecnología y bioseguridad
que es el coordinador de estas áreas en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, con sede en Costa Rica, sí. Es Pedro Rocha y va a estar aquí. También va a venir de Bélgica Bram Govertz, de World Food Prize en el 2014, director adjunto del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, algo que tal vez por ahí le va a decir, va a confundir nuevamente con los transgénicos por ahí. No, un poco en comillas, con esta confusión que mucha gente realmente creo que falta muchísimo que entender sobre este tipo de biotecnología y transgénicos que muchas veces se ha hablado. Están de los Estados Unidos Roger Clems, miembro del directorio del Institute of Food Technologies, profesor de la University of Southern California, de la Facultad de Ciencias Regulatorias en la carrera de Ciencias de Alimentos y Nutrición. De Chile, y otra vez de Chile, Héctor Cori, y también Emma Peterson de los Estados Unidos. Y a ella le voy a entrevistar. ¿Ya? Y a ella ya te digo que la quiero entrevistar. Analista de investigación del perfil y hábitos de consumo de los latinoamericanos en Euromonitor Internacional, con sede en Chicago, que me parece importantísimo sobre todas estas tendencias que estamos conversando. Cuéntame, Cristian, ¿qué pasa con las bebidas en Ecuador? También tuvieron que etiquetar y claro. También tienen otros avances tecnológicos en el mundo. ¿Cómo ves Ecuador en las bebidas? No, yo veo un país que, mira, hoy en día las tendencias se transmiten a una velocidad increíble. Lo que hace 30 años tomaba 5 o 10 años para transferirse al Ecuador, ya está. Eso es importantísimo, el tema comunicacional, cómo ha hecho evolucionar la cosa. Hoy yo no pensaba hace 10 años que íbamos a hablar de nutrición tan temprano en Colombia, en el Ecuador, en Perú. Hoy en día todo el mundo habla de nutrición, bien o mal, no te digo que es bien, pero es una preocupación. Salud es otra tremenda preocupación, y todo el mundo está relacionando hoy en día salud, bien o mal, salud con alimentación, alimentación incluyendo alimentos y bebidas. De eso, para volver a las bebidas, ha habido una evolución bien interesante en el Ecuador. Las grandes marcas han hecho, yo me acuerdo hace 20 años atrás, yo estaba en un directorio y sorprendido que un señor al lado mío pida una cola blanca o una cola negra. No se hablaba de marca, hoy en día ya la marca está establecida y entonces eso ha pasado. Un mercado grande, pero a lo poco entró el tema del yogur, que ha sido una cosa interesante porque el yogur se ha posicionado en el segmento bebidas, no tanto de alimentos. Se habla de es difícil encontrar un yogur que no sea bebible, entonces ya hay un segmento grande que se ha crecido. Incluso hay una marca que le dice yogur bebible, ¿no? Sí, sí. Y recién empezó el tema de los jugos, un segmento muy importante, y lo más importante evidentemente es el agua. Las aguas han sido el eje de crecimiento, yo creo que en los últimos 10 años el que más creció. Si hace 30 años teníamos una marca, hoy en día hay 10, contando solamente las grandes y no te cuento las chiquitas. Sí, entonces, porque hay un montón. Y es un segmento que tiene su problemática. Primero, la reglamentación del etiquetado para ellos es diferente al de alimentos. De alimentos, es mucho más estricto. No sabemos exactamente por qué, pero es mucho más estricto. El contenido de azúcar rojo es mucho más bajo que en alimentos. El sodio es mucho más bajo que en alimentos. Bueno, la grasa, evidentemente, eso tapará las bebidas lácteas.
Entonces son segmentos que han sido quizás más duramente golpeados que otros alimentos, porque encontrar un jugo sin etiqueta roja en azúcar es difícil, porque la fruta ya de por sí tiene, y como el ecuatoriano es dulcero, hay que mejorar un poco, quitar la acidez, y ahí pum, estamos en rojo. Si quitamos el azúcar, quizás con suerte estamos en amarillo, pero nunca estaremos en verde, imposible. Entonces quitamos de un segmento nutricional. Yo no sé cuál bebida saludable tendrá algún verde por ahí, solo, no, el agua. Bueno, el agua, sí, y los productos agua, ¿no? Light, los productos. Sí, tienen hechos de verde, porque no les he visto, verdes, ¿no? Es rojo y amarillo todos. No, pero tienes una soda que son verdes. Ajá, okay. Que supuestamente son saludables porque son verdes, pero y un jugo de naranja hasta natural estaría amarillo. Amarillo. Entonces, esas discrepancias que han hecho en Inglaterra retroceder todo ese sistema de semaforización para hacer cosas más lógicas. Ayer revisábamos el tema de las porciones, y en el tema de porción podemos ya dirigir al consumidor a cosas más interesantes y más concretas en términos de alimentación y salud. El segmento de las bebidas es impresionantemente grande, es el que más ha crecido, quizás al doble de la alimentación normal. Y se ha tornado una necesidad. Yo salgo a la calle, no veo personas sin botellas. De aquí en esta mesa también me han puesto agua, yo que nunca tomo agua. O al menos agua sola. Agua sola. Entonces, no, es un segmento importantísimo y necesario. Por ejemplo, otra vez para regresar al tema de nutrición, alguien que vive en la ciudad de Quito necesita mucho más agua por día que uno que vive en la costa. En esa agua hay que sumar el alimento, la fruta, de vegetal, más el agua líquida, no es solamente agua líquida, pero es una buena cantidad de agua que se necesita por el efecto de transpiración y evaporación debido a la altura que estamos viviendo acá. Cuando hablamos de estas cifras que tú me estás mencionando, el doble incluso de crecimiento con el tema de alimentos, ¿cómo ves tú dentro de estas bebidas entonces la incursión de los sistemas dentro de los consumidores per se? O sea, ellos sí se consume mucha más agua, están consumiendo mucho más en supermercados en este tema. ¿Cómo ves ese comportamiento de los consumidores? ¿Averiguan más los consumidores sobre lo que están bebiendo que lo que están no alimentándose, sino comiendo, digamos, del alimento per se? Yo creo que hay dos cosas. La primera, es bien difícil hoy en día que una familia, no los dos padres no estén trabajando. No alcanzarían a cubrir su presupuesto tan simple como esto. Entonces, hacer un jugo me quita tiempo, no voy a alcanzar el bus, no voy a alcanzar a despachar al niño a la escuela. O lo que fuere. Entonces, me voy a comprar un jugo o me voy a comprar una pulpa, que es otro de estos segmentos que ha crecido enormemente. Las pulpas, por ejemplo, perdón que te interrumpa en esto, ¿están como bebidas o como alimentos? Deberían ser como bebidas. Okay. Ahora, el instructivo de reconstitución hace que el etiquetado rojo, verde o amarillo la semaforización es reconstituir. Entonces puede ser que tú tengas otro color que un jugo que ya está hecho. Ya. Entonces son productos fáciles, donde la ama de casa o la responsable porque ya no es madre per se, la responsable de dar comida. La mujer, Entonces el papá
coge la licuadora y ya está, toma tu jugo y vete. La otra es la calidad del agua de llave, no es una garantía extraordinaria. Hay varios a donde el problema es grave, y ahí se ha introducido el tema del agua embotellada en las casas, en botellas pequeñas, en botellas inmensas. Se consume esa agua. Raro que veo a alguien que abre un grifo y mete la boca debajo del chorro de agua, es bien complicado. Potabilizar ese agua toma tiempo, tengo que hervirla, tengo que enfriarla, meter mi famoso polvito. Los polvitos que hablábamos la tarde de ayer. Entonces, hay todo un segmento. Ahora, con el tema del etiquetado, claro que la gente se empieza a fijar qué voy a tomar. Pero otra vez, estamos metidos en cosas que fuera de foco, porque no forzosamente es una porción. Entonces podríamos decir a este muchacho, ¿sabe qué? Tómate una porción, porción es un vaso, es un medio vaso, lo que sea. La porción que se fije, pero esta porción fijada tiene estas características. Y lo que habíamos propuesto al inicio de esa negociación con el Ministerio de Salud, que la misma etiqueta te diga, esa porción representa tantos por ciento de tu ingesta calórica necesaria en términos de azúcar, o de grasa, o de lo que sea. Entonces, tú haces tu cálculo, me comí el 10%, entonces tengo todavía para 10 más. Entonces, ahí se va a ir equilibrando. Obviamente, esto no significa educación, y repito lo que dije el otro día, con el Ministerio de Industria estamos promoviendo un convenio a donde nos acoplemos para informar y educar al consumidor. Es fácil, tenemos piezas publicitarias, pongamos un mensaje acordado con el Estado, un mensaje educativo. Es fácil, no nos cuesta mucho. Lo que es voluntad de la parte de las autoridades, hemos encontrado mucho mejor acercamiento con los ministerios que no son afines, que son el Ministerio de Industria, y a través de este pivot intentamos ya actuar de manera coordinada. Importantísimo esto. Cristian, para terminar ya con esta entrevista, ¿Ecuador agrícola per se? ¿Ves que el Ecuador es un país agrícola literalmente cuando hablamos de unas extensiones de terreno pequeñitas? Me encantaría decir que es agrícola. La verdad, las extensiones de tierra existen, el problema es que el recurso humano es totalmente deficitario. ¿Y el tecnológico? Tampoco. Porque tú eres también promotor del Instituto Ecuatoriano de Tecnología. Eso es interesante, sí. Sí, entonces, ¿cómo ves esta parte de la tecnología en este Ecuador agrícola entre comillas? Que mucha gente pues así lo menciona. No hay que decir agricultura, no hay tecnología. Yo creo que hoy en día estamos en un espacio a donde la tecnología puede ayudar a la agricultura. Hemos descubierto hace 30 años, 40 años el ADN, hemos descubierto los genes, conocemos los metabolismos muchísimo mejor que hace 40 años atrás. El sistema de poner agua a una planta no es así, botemos el agua y veremos lo que salga. Yo escuché que en Perú están haciendo quinoa con riego por goteo, con unos resultados fantásticos de 8 toneladas por hectárea, entonces nosotros producimos a duras penas la cuarta parte. Entonces, hay tecnología y hay que medírselo,
Podemos producir hoy en día, sin hablar otra vez de organismos genéticamente modificados, podemos producir plantas con muchos mejores distribución de nutrientes, por ejemplo, uno de nuestros problemas es el almidón que está en el arroz, que está en el trigo. Podemos hacer un almidón de digestión lenta, que haría que podamos comer esos carbohidratos sin tener el metabolismo que nos va a hacer gordos. Entonces, hay mucho que hacer en la parte agrícola, pero necesitamos un esfuerzo inmenso de capacitación y de educación. Hace unos 5 años atrás, o quizás, no más, ese gobierno ya 7 años o 8, hace 8 años empezamos a promover una ley de fomento agroindustrial, participando activamente como ANFAP con el Ministerio de Industria, el Ministerio de Agricultura, FEDEXPORT, a construir esa, y el IICA, que nos apoyó, y llegamos a una propuesta bien interesante, y no te miento, el 30%, 40% de esa propuesta era organizarnos para transmitir conocimiento, para transmitir asistencia técnica, para demostrar a los agricultores cómo tienen que trabajar. Desgraciadamente ese proyecto se perdió, y porque son 2 ministerios que hablan de agroindustria, a donde saco el límite es en el agro, es en la industria, y ahí quedó. Yo hice una vez un producto interesante que era café con leche hace años, en los años 70. Y nadie quería ese producto. Cuando vieron la rentabilidad, los que hacían café decían que era de ellos, y los que hacían leche decían no, era de ellos. Exactamente lo mismo. Con esto nos vamos y nos despedimos. Muchísimas gracias, Cristian, por tu tiempo, por estar y compartir todas estas acciones que se están dando, y pues está la invitación, ¿no? A ver, la gente que quiere participar en el Summit, ¿cómo hace? Entonces tienen, si me das 2 segundos para una cuña comercial, se pueden inscribir por el internet en www.seminarios.es/alimentando al futuro, y en los teléfonos 2-659-79 o el celular 98 40 68 958. Ahí estuvo los datos. Ahí estuvieron los datos. Entonces, con esto nos despedimos, y por supuesto ya quedamos ofrecidos la entrevista con Emma Parson de los Estados Unidos, que va a venir a hablar al Ecuador en este Summit, todo sobre los hábitos de consumo, específicamente de los latinoamericanos, en Euromonitor International, con sede que está en Chicago. Nos encontramos en otra edición de Genético.